Servicios informativos de Navarra Televisión. Los resultados del Navarrómetro suponen un vuelco en la situación política actual. Podemos sería la fuerza más votada y entraría con 18 diputados. Segunda posición para EH Bildu, mientras que UPN y PSN se quedan detrás. Con respecto a las elecciones de 2011, los que fueran socios de gobierno pierden 15 asientos. La encuesta se realizó en la primera semana de noviembre. Se refleja un descontento con la forma de ver la política en Navarra y en el conjunto del Estado español. Creemos que en parte relacionado con escándalos como la red única o las tarjetas Black, lo que ha supuesto una declaración de castigo para las fuerzas políticas que están inscritas dentro del marco parlamentario de Navarra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sorpresa entre los partidos y también algo de dudas por lo que refleja la encuesta de opinión. La oposición ve un claro reflejo de un cambio y otros son prudentes sobre los datos que da. Más del 60% vota a Bildu y a Podemos, es decir, es marxista, radical de izquierda, es comunista, difícil de creer. Confianza en que el resultado de mayo sea de alguna forma corresponsable con el nuevo trabajo que este partido está realizando. El protagonismo del cambio está en cada uno y en cada una de los hombres y mujeres de Navarra. Escucharemos a todos los portavoces de los grupos parlamentarios y también a las fuerzas que entran como novedad en el Parlamento, UPyD y Podemos. La formación que lidera Pablo Iglesias a nivel nacional apenas lleva unos 8 meses de vida en nuestra comunidad y se convertiría en la más votada. Dicen que es el reflejo de la situación y que lucharán por ganar más espacio. Hasta aquí nos han traído y por tanto yo les diría adiós, muchas gracias, pero no volváis en mucho tiempo porque de verdad que nos han dejado un país que va a ser difícil de recuperar. Y por su parte el alcalde Enrique Maya ha formalizado este mediodía su candidatura para liderar la lista de UPN en las elecciones municipales. De momento es el único que se ha postulado para encabezar esa plancha regionalista. La médico cooperante navarra que podría haberse contagiado de ébola ha ingresado esta mañana en la planta sexta del Hospital Carlos III de Madrid. Va a estar en observación en la misma planta donde estuvieron la auxiliar de enfermería Teresa Romero y los religiosos Miguel Pajares y Manuel García Viejo. Médicos Sin Fronteras ha pedido mantener su anonimato. Que si cualquier cosa, que estábamos a su disposición, pero no la conocemos la identidad. Y en deportes, Urban ya tiene a los 5 internacionales a su disposición que ya entrenan en Tajonar, lo hacían tras su vuelta de los compromisos con las selecciones. Loé, Cedric, Cadamuro, Ansarifar y Necunam están para tratar de arañar algo positivo en tierras albaceteñas después del tropiezo en casa ante la Ponferradina. El Movistar de ciclismo ha estado concentrado estos días en Pamplona. Eusebio Unzué ha desvelado que sus dos líderes, Valverde y Quintana, estarán en el Tour de Francia y en la Vuelta, por lo que el colombiano no podrá reeditar su triunfo en el Giro de Italia. La encuesta del Navarrómetro sitúa a Podemos como la primera fuerza de Navarra si hoy se celebraran elecciones al Parlamento Foral. Le otorga 18 escaños que saca especialmente de las bajadas de UPN y PSN, que pierden entre ambos 15 asientos en la Cámara. Así quedaría conformado el Parlamento si los navarros hubieran ido a votar hoy. Podemos se alzaría con el primer puesto y 18 escaños, seguido de Bildu con 11. UPN pasaría a ser la tercera fuerza y el PSN la cuarta. Además, tendrían representación en el Parlamento Geroa Bai con 4, Izquierda Esquerra con 2 y el Partido Popular y UPyD con 1. Con respecto a mayo de 2011, aparecen en la Cámara Podemos y UPyD. Los partidos que conforman EH Bildu perderían 2 escaños, si bien hace 3 años fueron por separado. UPN pierde más de la mitad de sus apoyos al pasar de 19 a 8 y PSN que pasa de 9 a 5. Geroa Bai doblaría su presencia, si bien en 2011 integraba la coalición Nafarroa Bai. Bajan también Izquierda Esquerra y el Partido Popular con respecto a lo que obtuvieron en las últimas elecciones. En cuanto al voto directo y la simpatía de cada formación,
confirmación, Podemos lidera los dos rankings con un 19 y un 13%. Los porcentajes de voto directo responden a los resultados finales, mientras que en simpatía, UPN tiene el porcentaje más elevado al resto. El Navarrómetro también mide la valoración de los líderes, en la que ninguno obtiene el aprobado, una tabla que encabeza Uxue Barcos con casi 4 puntos. Por encima del 3 están Bacarcho Ruiz, Patxi Zabaleta y José Miguel Nuín. Las 3 peores puntuaciones son para María Chivite, Yolanda Barcina y Ana Beltrán. Y nada más conocerse estos resultados, la presidenta Barcina hacía una primera valoración, asume el descontento ciudadano, pero pone en cuarentena estos datos de la encuesta que espera que se pronuncien ya las urnas. En estos momentos lo que no cabe duda es que de manera general hay un desencanto con la clase política, con los partidos que llevamos más tiempo gobernando, liderando nuestra sociedad. Esto es algo normal que está pasando. Resulta difícil de entender que Navarra, una comunidad de personas moderadas a la hora de emitir su voto, pues que ahora se hayan convertido, si esto fuesen unas elecciones, en una comunidad donde más del 60% vota a Bildu y a Podemos, es decir, es marxista, radical de izquierda, es comunista, difícil de creer. Una encuesta es una encuesta y las elecciones es donde se recoge el voto de los ciudadanos y hay muchas veces que no coinciden en absoluto. Resultado sorpresa para la mayoría de los grupos parlamentarios. Lógicamente, Unión del Pueblo Navarro, pasar de 19 escaños a 8, pues lógicamente es como para analizarlo, ¿no? Si estuviéramos en mayo comentando los resultados electorales, la verdad es que estaría bastante preocupado. Pero estamos en noviembre y eso parece que da cierto respiro. Confianza en que el resultado de mayo pues sea de alguna forma corresponsable con el nuevo trabajo que este partido está realizando. Que de aquí a mayo y de aquí a noviembre el partido está por jugar también. No está decidido cómo se va a expresar finalmente ese hartazgo social. Sin embargo, el Navarrómetro ha hablado y lo ha hecho arrojando una importante reflexión para la mayoría de los grupos políticos de cara a las próximas elecciones. Tomamos nota de la tendencia que presenta esta encuesta y comprendemos, por supuesto, el enfado de los ciudadanos. Lo comprendemos muy seriamente y que tienen motivos para ello. Un enfado que la encuesta traduce en un cambio social y político que parece demandar parte de la ciudadanía navarra. Lo que tenemos que hacer es trabajar por recoger ese yo creo que sí, deseo de cambio claro que hay en la sociedad navarra. Es necesario el acuerdo de los partidos y de las fuerzas políticas que están a favor del cambio. Un cambio que, según el Navarrómetro, tiene nombre propio. Podemos sería el partido más votado hoy por hoy, aunque todavía no es temido como rival en el Parlamento. Nuestro rival electoral, evidentemente, son aquellos partidos que han representado al régimen. El protagonismo del cambio está en cada uno y en cada una de los hombres y mujeres de Navarra. Por delante todavía quedan meses intensos de trabajo dentro de los partidos políticos para poder dar la vuelta a los resultados conocidos este viernes. Pues como decimos, el Navarrómetro desvela que Podemos sería la primera fuerza, una formación que a día de hoy no está constituida como partido en nuestra comunidad. En el pasado mes de abril se presentaba en sociedad en este acto en la Plaza del Castillo antes de las europeas. Apenas unos días después conseguía 20.000 votos en esas elecciones. Desde entonces se han formado los círculos locales y de barrio y ahora comienza el proceso para constituirse como partido y escoger a su secretario general en Navarra. Los portavoces de esta formación consideran que los datos en Navarra son reflejo del hartazgo ciudadano. Que lo extraño era que no tengan más intención de voto todavía Podemos. Yo explicaba la realidad con que nos encontramos, de absoluta desigualdad social y que la gente, por suerte, está dirigiendo por una vía democrática a través de trasladar su voto a partidos en los que cree que puede confiar porque transmiten una honestidad que quienes estaban hasta ahora no está claro que han perdido. Hasta aquí nos han traído y por tanto yo les diría adiós, muchas gracias, pero no volváis en mucho tiempo porque de verdad que nos han dejado un país que va a ser difícil de recuperar. Y UPyD también entraría a formar parte del Parlamento, lo haría con un escaño. Miguel Zarranz, el cabeza de lista del partido en Navarra, afirma que estos datos reflejan que la sociedad ya no confía en los partidos viejos. Hay unos partidos que demuestran pues, un entusiasmo quizá un poco exagerado, como yo opino que es la situación de Podemos, pero la respetamos absolutamente.
Y en relación a UPyD, bueno, pues estamos creciendo despacio. ¿Y por qué crecemos despacio? Bueno, porque somos muy exigentes con las cuestiones democráticas. Y ese crecer poco a poco se refleja en ese parlamentario, que yo espero que sean 2. El Navarrómetro hace un análisis de la situación social de la comunidad. Encabezan las preocupaciones de los ciudadanos, el paro, la corrupción y la crisis económica, mientras que en la cola están el terrorismo, tanto el de ETA como el yihadista, y las obras públicas. La falta de trabajo preocupa a casi 6 de cada 10 ciudadanos, si bien en 4 años esa cifra ha caído 9 puntos. La corrupción no preocupaba a los navarros cuando se elaboró el anterior Navarrómetro. Ahora la mencionan la mitad de los encuestados. La crisis ha pasado del 38 al 48%. Rondando el 20% están otros temas como la sanidad, la educación, la pobreza y las desigualdades sociales. Han perdido muchos puntos de preocupación asuntos como la vivienda, la droga o la inmigración. El terrorismo de ETA ha pasado de ser nombrado por más de un 20% de personas al 2% para quedar como penúltima preocupación de los navarros. Los ciudadanos han opinado sobre la labor que desarrollan las instituciones. La mayoría piensa que lo están haciendo mal o muy mal. 2 de cada 3 encuestados en el caso del Gobierno y de un 60% en el Parlamento. Las mejores puntuaciones a estamentos se las otorgan a los ayuntamientos, los medios de comunicación y el defensor del pueblo, aunque ninguno supera el aprobado. En la parte baja de la tabla están las 2 cámaras nacionales y la banca. La mayoría de los navarros no es partidario de una unión con la comunidad autónoma vasca, mientras que el 31% sí, 6 puntos más que hace 4 años. El 70% de los encuestados sí que es partidario de un marco estable de cooperación entre ambas comunidades. Todos estos datos, los del Navarrómetro, fueron obtenidos entre los días 3 y 7 de noviembre a través de 1.500 entrevistas personales. La empresa que ha realizado esta encuesta asegura que ha influido el escándalo, por ejemplo, de las tarjetas Black o casos de corrupción como la Operación Púnica. Otros datos que sobresalen en la encuesta son la no coincidencia de las respuestas de los ciudadanos a lo que votaron en 2011 con los resultados de aquellas elecciones. Por ejemplo, a UPN le da el 14% cuando en realidad le votaron el 34%, o de Navai se acuerdan que le votaron un 9% cuando en realidad fue un 15%. Además, a UPyD la encuesta le da que se queda por debajo del 3% de los votos, un hecho que podría dejarle sin escaño si no supera esa barrera. Se ha producido un efecto arrastre de las valoraciones a nivel estatal para las valoraciones a nivel local. Se refleja un descontento con la forma de ver la política en Navarra y en el conjunto del Estado español. Creemos que en parte relacionado con escándalos como la red Púnica o las tarjetas Black, lo que ha supuesto una declaración de castigo para las fuerzas políticas que están inscritas dentro del marco parlamentario de Navarra. Los presupuestos de Pamplona para 2015 no verán la luz. La oposición ha unido sus votos para tumbar de nuevo las cuentas del equipo de gobierno de Unión del Pueblo Navarro, que solo encuentra el apoyo del PP. El resto ha preferido no apoyarlas por considerarlas que no responden a las necesidades de la ciudad. Quedan así de nuevo prorrogadas, un hecho que se ha producido por 4ª vez en lo que va de legislatura. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que ha registrado este viernes, después de ese pleno, su candidatura para ser el cabeza de lista de UPN al Ayuntamiento de la capital en las próximas elecciones municipales. Maya ha acudido a la sede de UPN en la capital sobre las 2 del mediodía. Pendientes de la médico cooperante navarra que podría haberse contagiado de ébola. En esta ambulancia era trasladada esta mañana desde la base de Torrejón de Ardoz, recién llegada de Malí, hasta la 6ª planta del Hospital Carlos III, donde en las próximas 48 horas se verificará si está o no contagiada tras pincharse con una aguja de manera accidental. La cooperante navarra, repatriada por riesgo de tener ébola, ya está en Madrid. Primera hora de la mañana aterrizaba en un avión medicalizado procedente de Mali. Es una paciente de riesgo, pero no puede contagiar. Por eso el traslado por las calles de la capital ha sido más sencillo que en otras ocasiones.
Es el momento en el que llegaba la doctora de Médicos Sin Fronteras al aeropuerto de Torrejón, en Madrid. El jueves a las 5 de la mañana en Bamako, Mali, se pinchó con una aguja que había estado en contacto con material infectado de ébola. Que tampoco tenemos la certeza de que esa aguja necesariamente estuviera contaminada. Otra vez, es una evacuación preventiva, son protocolos de riesgo que tenemos implementados. El protocolo indica la repatriación urgente y 30 horas después, a las 11 de esta mañana, entraba, como ven, en el Hospital Carlos III, camino a su 6ª planta. Allí estará aislada para ver si a partir de mañana aparecen los siguientes síntomas. Fiebre, dolor de garganta, dolor muscular, debilidad, erupciones, hemorragias y diarrea. Hasta que no aparezcan es inútil hacer un análisis de sangre porque no se detecta la enfermedad. Para curarla, cuidados generales como hidratación, vacunación preventiva. Esa vacunación fue lo que se hizo en un caso idéntico ocurrido en Alemania. La enfermera se pinchó y se le aplicó este tratamiento experimental sin esperar a saber si estaba o no infectada. Está viva. En este caso, el doctor Ramón Arribas prefiere actuar cuando la enfermedad se manifieste. Administración de anticuerpos, inyección de antivirales. Los primeros provienen de la sangre de pacientes que superaron la enfermedad. Los otros son tratamientos experimentales. Además de la rápida evacuación, a favor de la doctora está que sangró abundantemente cuando se pinchó, por lo que si hubiese virus pudo ser expulsado. Y esta misma tarde la consejera de Salud de Navarra, Marta Vera, aseguraba estar pendiente de la evolución de la cooperante. Todavía no ha podido hablar personalmente con ella, según nos ha dicho, aunque sí se ha puesto a disposición de la paciente a través de la ONG Médicos Sin Fronteras. Nos hemos puesto a su disposición, pero no directamente, sino bueno, pues ya se lo dijimos a la ONG en la que estaba ella trabajando como cooperante, que si cualquier cosa, vamos, que estábamos a su disposición, pero no la conocemos la identidad. Un niño de 4 años y vecino de Peralta ha sido ingresado por meningitis B en el complejo hospitalario de Navarra. Según ha informado el Instituto de Salud Pública, el menor evoluciona favorablemente. Además, ya se les ha proporcionado tratamiento profiláctico a los compañeros del colegio público Juan Bautista Irurzun, donde estudia el enfermo. Esta mañana, Salud mantenía una reunión con los padres de los 200 niños de educación infantil del centro y con los profesores para informarles sobre las medidas preventivas que deben seguir. La Fundación Vicente Ferrer celebra sus 5 años de trabajo en nuestra comunidad. Por eso Ana Ferrer, la presidenta de la organización y compañera del ex jesuita, ha visitado Pamplona. Esta tarde ha participado en una gala solidaria que ha tenido como objetivo recaudar fondos para levantar una escuela en el sur de la India. Ferrer ha explicado cómo la Fundación promueve y garantiza la asistencia a la escuela de los niños de la zona y también la importancia de los hospitales construidos. Los hospitales que os digo, tan buenos, la verdad es gracias a los profesionales que vienen, incluso de Pamplona y de toda España. Vicente físicamente no está, 5 años, pero en espíritu para todo el mundo, la verdad. La Catedral de Sevilla ha acogido la misa funeral por la duquesa de Alba. El féretro ha sido llevado a hombros hasta allí por sus nietos. La infanta Elena ha acudido en representación de la familia del rey. Durante la ceremonia se ha visto especialmente emocionada su hija Eugenia. Ovación a la salida del ayuntamiento. Los sevillanos despedían a su duquesa, abarrotando esas calles que a ella tanto le gustaba recorrer, arropando a una familia rota por el dolor, devolviéndole todo el cariño que ella siempre demostró por esta ciudad. Está demostrando el pueblo de Sevilla lo que la quería ella. Son multitudes de gente y era adoración por Cayetana, igual la misma adoración que tenía ella por esta ciudad. La plaza de la catedral se quedaba pequeña para recibir a doña Cayetana. En el interior, respetuoso silencio cuando sus nietos llevaban el féretro hasta el altar del jubileo. Y durante la homilía, emotivas palabras de Monseñor Amigo para recordar a la duquesa. Noble por herencia y noble, muy noble, de corazón. Y así la recordará Sevilla, que hoy ha despedido a una noble sencilla que, como ella misma eligió para su epitafio, simplemente vivió como sintió. Una casa, la de Alba, con tanta abundancia que quiso la duquesa dejar algunas cosas claras antes de irse. Quiso para su nieto Fernando una de las casas que más quería las dueñas en Sevilla
El título no se discute. Para Carlos, el primogénito, que seguirá la gestión de la fundación, y ahí se incluye el Palacio de Liria, en Madrid. Para su hijo Alfonso, parcelas y el castillo salmantino del Tejado. Fincas rústicas hereda Jacobo. Aquellas casas donde la duquesa disfrutaba cada verano serán para Eugenia la divisa y para Fernando la mansión de las Cañas en Marbella. Cayetano seguirá con su trabajo en las explotaciones agrícolas de la familia, esas que a veces le han enfrentado a los jornaleros. Para él, una finca, un cortijo y el Palacio de San Sebastián. Se abruma la cantidad de propiedades, aún más lo que en ellas encontramos. Joyas familiares, joyas de arte. Velázquez, Tiziano, ese Goya con su predecesora en la casa y un Fray Angélico que a la familia apasiona. La propia Cayetana se empeñó en que esta colección fuera creciendo. Los más modernos los he comprado yo. En Liria, un archivo histórico como pocos. Es el cuaderno a bordo de Cristóbal Colón. Para vivir con sus notas la llegada al Nuevo Mundo y una biblioteca de 18.000 volúmenes con tesoros como la primera edición del Quijote. Con tanto, ¿quién se atreve a poner en millones lo que todo esto vale? La última edición de la revista Forbes hacía la cuenta, cifrando la fortuna en 3.000 millones de euros. Isabel Pantoja ha ingresado a primera hora de esta mañana en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Todavía no había amanecido cuando la cantante, vestida de oscuro, con gafas de sol, recorría a pie el último tramo hasta la puerta de la prisión. Está condenada a 2 años por blanqueo de capitales. Isabel Pantoja ha entrado en prisión con informes médicos que certifican que padece una depresión y claustrofobia. El examen psicológico protocolario al que se someterá en las próximas horas lo confirmará. Aunque la tonadillera ya tuvo que pasar por el trance de combinar una celda con esa angustia patológica a permanecer en lugares cerrados. Estar en una cárcel, en un espacio cerrado, aumentará la percepción de sentirse mal, los efectos del estrés, los problemas para dormir, los cambios en la conducta, las ganas de llorar. En Alcalá de Guadaira entra a formar parte de una comunidad de 150 reclusas, la mayoría de ellas en segundo y tercer grado, que reciben a Isabel Pantoja, una de las figuras más relevantes de la crónica social de las últimas décadas. ¿Cómo será esa convivencia? El hecho de tener un apoyo dentro, alguien que conozca, alguien que la apoye, le va a facilitar las cosas. Pero lo cierto es que la artista será una más. Tendrá 40 minutos a la semana para verse con su familia y podrá hacer llamadas telefónicas. Como todas, al llegar se le ha facilitado un kit básico con papel higiénico, dentífrico, cepillo dental, cubiertos de plástico, un peine, en fin, lo justo. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Aún no está claro quiénes serán los 2 jugadores que compongan el centro de la defensa en el partido del próximo domingo en Albacete. Uno de esos puestos sí que parece seguro para David García, mientras que la otra plaza podría estar entre Nekunam, Raúl y Unai García. Para el iraní y el camerunés sería moverse del lugar habitual en el que juegan. Raúl, eso sí, ya disputó unos minutos con Camerún en esa posición, y es que no se es optimista con la recuperación de Echaide, que estaba llamado a jugar como central. Y a pesar de todas estas bajas y de todas estas dificultades, la plantilla no tira la toalla. Que ya hemos hablado en el vestuario antes, ¿no? Y hay que cambiar chip rápido, lo más rápido posible, porque hay que ir partido a partido, intentar sacar los partidos que nos queda para intentar estar en una zona bastante medianamente bien cómoda para seguir la liga. Y hablamos ahora de ciclismo porque Alejandro Valverde y Nairo Quintana, los líderes del Movistar Team, correrán en 2015 el Tour de Francia y la Vuelta a España, mientras que el conjunto navarro acudirá al Giro con un, han dicho, equipo de garantías. Así lo anunciaba el director del Movistar, Eusebio Unzué, a la conclusión de la concentración del equipo en Pamplona. Unzué ha indicado que valoraron repetir el calendario de los dos principales líderes del equipo de 2014, cuando Valverde corrió el Tour y Quintana el Giro, pero dice que han descartado
esta opción y que prefieren colocarlos a los dos juntos en esas dos grandes vueltas. Creo que nadie puede pensar en su... Y ahora vamos ya a hacer un extenso repaso de todo lo que nos trae la agenda deportiva para este fin de semana. Después de 5 derrotas consecutivas y solo una victoria en 6 jornadas, el Club Waterpolo Navarra tiene una buena oportunidad de abandonar la penúltima posición de la tabla en su visita a la piscina del Poblenou. Con 2 triunfos, los catalanes solo han sumado uno más que el conjunto de Manel Silvestre. El GH Ledernet quiere olvidar su primera derrota de la presente campaña sufrida el pasado fin de semana en Aguere. Las chicas del vóley son segundas y no quieren dejar escapar al Naturhaus de Logroño en cabeza, a la vez que aspiran a desmarcarse del propio Aguere y Menorca, con quienes están empatadas. El equipo de Chema Rodríguez visita a Miranda de Ebro, donde se enfrenta al Atlantic, octavo de 12 a 4 puntos de las navarras. Partido vital para la Acturale Urbina. Las rojas reciben en Ezcaba al Pollo Gallego. Las navarras, que vienen de lograr una gran victoria en Majadahonda, quieren enlazar 2 triunfos consecutivos en Liga que les alejen de los puestos de descenso, del que se encuentran a salvo por tan solo un punto. Su rival está en una cómoda situación en mitad de tabla con 10 puntos de margen con respecto a los puestos peligrosos. Y Aspil Vidal, que vuelve a jugar en Tudela. La semana pasada los riberos vieron cómo se esfumaban 2 puntos en los últimos segundos. El conjunto de Pato quiere retornar a la senda de la victoria como local ante el Jumilla después de 2 empates consecutivos ante su afición. Aspil Vidal no pierde desde la 5ª jornada. Desde entonces 4 victorias y 2 empates para firmar el mejor arranque liguero de su historia. Son quintos con 3 puntos de margen con respecto al noveno. Jumilla es antepenúltimo, empatado con el penúltimo, el Zaragoza, posición ya de descenso. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La mancomunidad de la comarca de Pamplona y los ayuntamientos de Ansoain y Sangüesa han sido reconocidos como mejores prácticas del 8º premio Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible 2013-2014. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Son galardones de carácter bienal que también se ha distinguido con menciones especiales a otros proyectos. La mancomunidad ha recibido el premio por la recogida diaria de alimentos para el Banco de Alimentos de Navarra. Este proyecto se inició en 2010 como experiencia piloto, trabajando con el banco y las grandes superficies de distribución. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. La presidenta Barcina, acompañada del alcalde de Fitero y del consejero de Cultura, han visitado el estado en el que se encuentran las obras del monasterio de Santa María de Fitero. La 6ª fase de la reparación del edificio va por buen camino y 2 de las 3 bóvedas que se vieron afectadas por un hundimiento hace 120 años ya han sido recuperadas. Para enero, además, se prevé que empiece la 7ª y última fase de actuación en la que se procederá a la restauración de los muros, el suelo y acabados del claustro bajo y de la sala capitular. Ante más de 200 asistentes se entregaron los 6º premios Ciudadela al toreo a caballo y al toreo al natural dentro de la Feria del Toro de los últimos Sanfermines. El navarro Pablo Hermoso de Mendoza se hacía con el trofeo al mejor toreo a caballo gracias a la faena que realizó el 6 de julio, mientras que Pepe Moral se lo llevaba gracias a su faena del día 12. Además, por primera vez estos premios han otorgado una mención de honor que ha recaído en los fotógrafos taurinos Gorka Azpilicueta y Arsenio Ramírez.
La Coral de Cámara de Navarra ha presentado en Baluarte su nuevo sello discográfico con la publicación de Lili Eder Bat, dirigida por David Guindano y Garreta. La obra cuenta con 37 canciones en euskera y está dividida en 3 volúmenes. La grabación ha corrido a cargo de la formación clásica que lleva participando dentro de las principales programaciones de Navarra desde su fundación. Y vamos a conocer ya los estrenos en la cartelera de cine para este fin de semana. La exitosa saga de los Juegos del Hambre continúa bajo el mandato de Jennifer Lawrence. Ella es la única que puede hacerlo. El tercer libro de Susan Collins, Sin Sajo, se divide en 2 películas. ¿Estás vivo? Por lo que la rebelión del Distrito 13 de momento no será completa. ¿Puede venir a mi despacho? Una frase como esta no suele traer nada bueno. Vamos a despedirle. ¿Van a despedirme? Terrible escenario para el protagonista de Nunca es demasiado tarde, sí, y perfecto para que su director, Huberto Pasolini, indague en la soledad. Y quizás sea la soledad el germen del tiempo de los amantes. Si volviéramos a empezar, ¿estarías conmigo? 2 desconocidos, un viaje de tren. ¿Puedo preguntarle algo? Y la pasión. ¿Por qué has venido aquí? En realidad no lo sé. Está servida. ¿Y si te pido que vengas conmigo? La empresa de Adrià Collado se va a pique y se quedan sin un céntimo. A lo que se suma una insólita noticia. Sois hermanos. ¿Qué? Pero las cosas empiezan a cambiar. ¿El millón o matamos a tu mujer? Pues que la maten. Bendita locura en esta comedia de 2 a la carta. Tiempo ya para analizar en profundidad los datos ofrecidos por el Navarrómetro que han supuesto un temblor en la política navarra cuando esta mañana se conocía su contenido. Así que en frío ahora toca bucear en las entrañas de esta encuesta y lo vamos a hacer con el profesor Manuel Martín Algarra. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Lo primero de todo, habría que preguntar por la fiabilidad de estos datos en este momento, porque incluso muchos políticos pues ponían en cuarentena, ¿no? los datos que hoy se ofrecían. ¿Son fiables? Bueno, los datos son fiables porque están hechos por profesionales, porque esos profesionales tienen unos estándares de calidad y un conocimiento que los avalan, ¿no? Por lo tanto, los datos son fiables, pero son fiables del momento en el que fue hecha la encuesta. Y la encuesta fue hecha en la primera semana de noviembre y, como sabemos, han pasado muchas cosas después de esa semana. Por ejemplo, sin ir más lejos, que la presidenta ha comunicado que no va a ser la candidata de UPN. ¿Y reflejan verazmente la situación sociopolítica de lo que es Navarra? Muchos hemos oído voces, pues no puede ser que los partidos del centro derecha bajen tanto, otros suban tanto, otros... Parece que se ponían en tela de juicio algunos de los datos ofrecidos por la encuesta, o al menos de sus resultados finales. La situación sociopolítica, como digo, la sociedad navarra es tal y como refleja hoy el Navarrómetro. Bueno, esa es una pregunta difícil de responder. Yo creo que la encuesta es extraña. El resultado que da la encuesta es sorprendente y es lógico que los políticos que ven sus expectativas de alguna manera cambiadas por los resultados de la encuesta, pues se planteen si efectivamente esa es la Navarra en la que vivimos. Esto es indudable. Yo creo que nadie puede decir que se esperaba unos resultados como estos. No obstante, es verdad que vivimos en un momento muy convulso, no solo por los casos de corrupción, no solo por la inestabilidad política en Navarra, con un gobierno en minoría desde hace bastante tiempo, sino sobre todo vivimos en un momento de una gran insatisfacción, provocada por la crisis, sin duda alguna, provocada también por, diría yo, por la política. Y pienso, en mi opinión, estos resultados sobre todo reflejan una inmensa insatisfacción de los ciudadanos de Navarra, como anteriormente las encuestas del CIS, por ejemplo, reflejaron la inmensa insatisfacción de los ciudadanos españoles. Lo que sí esta encuesta, o al menos eso debería ser así, es imparcial porque la encargó el Parlamento. No es ninguna encuesta encargada por ningún grupo político ni por ningún medio de comunicación. El Parlamento, en su imparcialidad, ha hecho esta encuesta. Es así, debería ser la más imparcial de todas las que
puede haber por ahí? Lógicamente, cualquier profesional que sabe que su trabajo va a ser expuesto de una manera tan neta y tan clara a la opinión pública y a la observación de los expertos y de empresas de la competencia o de estudiosos de estos datos, de estas realidades, pues procura hacer un buen trabajo. Esto sería la condena definitiva de un mal profesional o de una empresa imparcial. Yo no tengo ninguna duda sobre la imparcialidad de estos resultados. Hay una cuestión que a mí sí me llama la atención y no sé bien a qué atribuirlo porque no conozco el proceso de elaboración de la encuesta. Lo que digo que me llama la atención es que es lo que se suele llamar la cocina de los datos, ¿no? Que a veces no se entiende bien. La cocina de los datos en este tipo de investigaciones es necesaria, porque si no tendríamos muy pocos datos. La mayor parte de la gente oculta o no quiere declarar su intención de voto o su opinión sobre algo. Y en el caso de la intención de voto, por lo general, la gente tiende a ser reticente a confesar su preferencia. En el caso del CIS, de la encuesta del barómetro del mes de julio, ocurrió lo mismo. Encontrábamos que los datos de intención directa de voto son distintos de los que finalmente el CIS dio como resultados más razonables de la encuesta. Y sin embargo, llama la atención que la atribución de esa cocina, que esa cocina da en el CIS, es mucho más beneficiosa para los partidos, podríamos decir, establecidos, frente a Podemos, fundamentalmente, que es el fenómeno nuevo, que en el caso del Navarrómetro. Yo no sé, por supuesto que se ha aplicado el nivel de simpatía y se habrá hecho con los criterios que el conocimiento científico hace saber. Precisamente sobre esa forma de hacer la encuesta y sobre esos criterios, ¿ha encontrado diferencias entre lo que es el CIS y esa famosa cocina del CIS, del Navarrómetro, y quizá ausencia de cocina en el Navarrómetro para aplicar lo que en el CIS aplican como estimación de voto? No, en el Navarrómetro se hace una estimación de voto que es la suma de la intención directa de voto más la simpatía. Por lo tanto, podemos decir que por supuesto que ha habido lo que se llama cocina, que suena un poco mal, pero creo que todos nos entendemos. Sí. Por supuesto que ha habido ese trabajo. Es necesario hacerlo, porque si no, no se estaría haciendo un buen trabajo. Creo que es lógico. A mí, sencillamente, y con un conocimiento relativamente superficial, lo que te permite un día de manejar los datos, sencillamente me ha llamado la atención que en la atribución final de apoyo electoral a las fuerzas políticas tradicionales, y cuando digo tradicionales me estoy refiriendo básicamente en el CIS al PP, al PSOE, a los partidos nacionalistas con representación parlamentaria, a UPyD, a Izquierda Unida, pues la atribución ha sido más beneficiosa. Quiero decir, se ha corregido más el efecto Podemos, la atribución tan brutal de voto inmediato a Podemos que la gente ha ofrecido, y sin embargo con el Navarrómetro esto se observa menos. Seguro que se ha hecho con razones académicas, científicas, técnicas, que yo desconozco. O sea, yo no tengo ninguna duda sobre la calidad del trabajo. Vamos a entrar a los datos que da esta encuesta a cada uno de los partidos. Empezamos por el que sería el partido ganador, Podemos. ¿Cómo podemos explicar que una formación que a día de hoy en Navarra ni siquiera es todavía partido político como tal, que no tiene una estructura, que no tiene una cabeza visible o un líder, como entendemos tradicionalmente, y que ni siquiera tiene un programa electoral específico para Navarra, cómo es posible que obtuviera a día de hoy 18 parlamentarios? Bueno, esta es la pregunta que todos nos hacemos, incluso yendo más allá. ¿Cómo es posible que una formación que ni siquiera ha declarado su intención de presentarse a las próximas elecciones autonómicas y municipales y por tanto a las forales tenga una intención de voto tal? Yo creo que esto tiene fundamentalmente una explicación que va más allá de una encuesta electoral. Creo que el Navarrómetro, que es una encuesta electoral, pero es mucho más que eso, porque incluye muchas preguntas, el Navarrómetro lo que refleja es una profunda insatisfacción y en algunos casos una profunda decepción con la situación política,
con la situación económica, con el quehacer de los políticos y con el modo de hacer política. Y en un momento de una profunda decepción, pues a la hora de buscar responsables o a quien atribuir la causa de esa decepción, no se puede atribuir esa responsabilidad a quien no está en el Parlamento, a quien no es de hecho político, porque todavía no sabemos su nombre, no conocemos su cara, no sabemos su programa. Solamente se puede atribuir esa responsabilidad a quien es político, en primer lugar a quien gobierna y después a quien legisla. Y creo que eso explica que Podemos no tenga el desgaste y sea más bien la ilusión o podríamos decir la expresión de la protesta ciudadana. Pero lo que parece claro es que está en la línea de salida el primero para ser gobierno. Podemos, según esta encuesta, tendría la llave del gobierno, gobernaría sí o sí, pero habría que ver con quién, a quién elige de socios de gobierno. Estamos en una comunidad tradicionalmente abierta a los pactos de gobierno. Se le plantean muchos escenarios, el más claro es Podemos más Bildu, mayoría absoluta, gobierno cerrado, pero no es la única opción. Y además Podemos siempre dice que no tiene líneas rojas y que pactaría con quien quisiera. ¿Cómo ve ahora mismo la posición de Podemos, en la que sin mayoría absoluta tendría que negociar, cuando tampoco dice claramente con quién negociaría? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que no veo a Podemos. Podemos no está. Podemos no existe en Navarra. Hay una Navarra en el comité ejecutivo, en el organismo que ahora no recuerdo cómo se llama, sí, de gobierno, la Asamblea Ciudadana de Podemos, efectivamente. Pero en Navarra Podemos no ha comparecido todavía, por lo cual ni siquiera está en la línea de salida. Puede que los demás estén calentando, pero Podemos no ha empezado a calentar. Y los ciudadanos están dispuestos a animar a que alguien de Podemos se ponga en la línea y salga. ¿Qué puede ocurrir de ahí? Pues en primer lugar, lo que puede ocurrir cuando tengamos un candidato es que la gente esté en condiciones de valorar a ese candidato y de atribuir valor a sus propuestas y de valorar su prestigio, su currículum, sus condiciones. Ahora mismo no hay nada que criticar porque no hay nadie a quien criticar en Podemos. De los grandes perjudicados, UPN y el Partido Socialista, ambos fueron de la mano como gobierno de coalición al comienzo de esta legislatura, luego rompieron ese gobierno de coalición, pero ambos caen y en la suma de los dos pierden 15 escaños. ¿Cómo deben tomarse las dos formaciones esta pérdida de apoyo entre los ciudadanos? Bien, a mí me parece que esto es lo más interesante desde el punto de vista electoral de esta encuesta. Porque manifiesta efectivamente una gran decepción, un gran descontento de la ciudadanía y al mismo tiempo refleja algunas realidades nuevas. Por ejemplo, si uno expurga los datos con un cierto detalle, se da cuenta de que baja la intención de voto de estos dos grandes partidos, también de izquierda-izquierda, pero sube el número de personas que se manifiestan dispuestas a expresar su opinión votando. El número de personas que, estando descontentas, renunciaban a la acción política como inútil en 2010 es menor. Ahora hay más gente dispuesta a votar. Me parece que esto es significativo. La gente quiere que se haga política. La gente quiere que se gobierne. La gente quiere que el Parlamento sirva para lo que se supone que sirve un Parlamento, que es para hablar, para llegar a acuerdos, para conseguir avances que, como es evidente, la ciudadanía no percibe. Y por tanto está echando en cara a los dos partidos que tienen la responsabilidad de la gobernabilidad de Navarra, en este caso UPN y el PSN, pues su falta de acuerdo, su falta de entendimiento y su falta de soluciones. Lo que está claro es que había partidos que creían que tenían un suelo electoral, un electorado fiel, pero que se les ha desmontado esta teoría. Esto es también creo que otra gran lección del fenómeno Podemos. En España, en Navarra, hemos vivido con algunos presupuestos que se han derrumbado.
es que no hay suelo electoral. Pensábamos que el PSOE nunca podría bajar de 120, 150, pues ahora mismo en el Parlamento español está en 110. No hay suelo electoral, eso es un mito. Y conforme los ciudadanos tienen más cultura política, también son conscientes de lo que su voto implica. Y su voto implica fundamentalmente, hoy por hoy, con el sistema que tenemos, la posibilidad de permitir o de impedir que alguien gobierne. Y por tanto, la posibilidad de castigar a quien lo ha hecho mal. Hablemos en vez de suelo electoral, de techo electoral. Los nacionalistas, que también ha habido muchos movimientos en esta legislatura, de pactos, de idas y venidas y de nuevas alianzas, tienen 15 escaños actualmente y el Navarrómetro les otorga a día de hoy 15. ¿Eso significa precisamente que han tocado el techo electoral o que incluso Podemos también ha podido barrer del voto nacionalista? Yo insisto en que el suelo y el techo son constructos que nos hemos hecho. La ciudadanía tiene ojos, la ciudadanía tiene bolsillos, la ciudadanía tiene cabeza, tiene capacidad crítica y tiene paciencia hasta cierto punto. Por tanto, a mí me parece que lo que se está demostrando es que en las cuestiones más fijas, más sólidas de la política en Navarra, en concreto la identidad de Navarra al margen de la comunidad autónoma vasca o el sentimiento más vasquista que está presente en la comunidad es estable, y esto electoralmente no ha tenido ningún cambio significativo. Sin embargo, la protesta, el desengaño, la insatisfacción con la acción política, que no es solo una acción de gobierno, sino que también es una acción que permite el gobierno, que permite alcanzar acuerdos, que permite, por ejemplo, aprobar presupuestos. Esto se nota. En Navarra llevamos muchos años sin presupuestos. Y esto, los políticos no pueden pensar que no les va a pasar factura, ni a los del gobierno, ni a los de la oposición. Y en pocos segundos, porque nos vamos ya de tiempo, los líderes no han aprobado ninguno. La mejor nota creo que es un 3,9. ¿Eso es el reflejo personalizado de toda esta insatisfacción? Bien, en este sentido, la encuesta sobre la que estamos hablando tiene también sus limitaciones, porque los líderes han cambiado mucho. Para empezar, se evalúa a una líder que no va a ser candidata. Bueno, a más, porque también el líder de Aralar, Pachizaleta tampoco. Bacarcho Ruiz tampoco va a ser la líder de H. En realidad, la única candidata ya declarada es Uxue Barcos, que por otra parte tiene una aprobación estupenda también a nivel nacional. O sea que en ese sentido creo que es poco significativo, o puede que de las cosas menos relevantes del Pues profesor Manuel Martín Algarra, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y por haber desmenuzado un Navarrómetro que la verdad que hoy nos ha sorprendido a todos. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Y gracias también a todos ustedes. Nos marchamos. Mañana a partir de las 2:30 habrá más información aquí en Navarra Televisión. Muy buenas noches, adiós.